al revés. Mira, 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 mirando. Mirando el mundo al revés. Mira, 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 mirando. Mirando el mundo al revés. 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana y ya entramos bueno, con Fran, que ya lo ven aquí en el estudio, a mirar el mundo al revés. ¿Cómo está, Fran? Tanto tiempo. Buenos días, Francisco. Nos cruzamos ayer. Nos cruzamos ayer en un momento en la marcha, linda marcha, Sí. ¿no? Ahí estábamos charlando antes de entrar acá al vivo. Como decías vos, Flor, ¿no es cierto? Coincidiendo que para lo que es Tandil, lo que moviliza este reclamo particular, creo que es un parámetro de lo que implica a nivel nacional esta lucha sin cuartel, que no entendemos muy bien por qué Milei está llevando adelante contra el sistema universitario de nuestro país. ¿No lo entendés? No, sí lo entiendo, pero no sé, decirlo sí lo entiendo es muy pretencioso, Claro, sobre todo claro, teniendo en cuenta pero más o el menos lo caso sospechás. particular de Milei, que es más para psiquiatras, psicólogos, pero también creo que responde a otros factores que nos permiten pensar por qué ese encono contra el sistema universitario en nuestro país. El subsecretario de Políticas Universitarias no está graduado, leí algo así, la vi al paso a la nota. Puede ser. Que lo había denunciado Sí. del Caño, ¿no? Porque él en su currículum pone que es profesor de universidades, pero encontró esa particularidad, que él no tiene un título de grado, es el subsecretario de Políticas Universitarias de nuestro país. Sí. Bueno, sí. La ¿Qué libertad sé yo? avanza. Claro. No sé. Sí, uno más o menos sospecha cuál es la idea. Bueno, lo ha dicho Milei en algunas ocasiones. Él considera que la universidad pública le ha hecho mucho daño a nuestro país porque ha inculcado, ¿cómo es la palabra que utiliza él? Ha inculcado ideas. Sí, ideología. Que no son las correctas, según él. Es un pensamiento muy, muy Claro, según él. primario, muy elemental, muy... Vos, Marcos, ahí cuando venía para acá, mientras tendría que haber estado acá en este momento, pero estaba transportándome en el auto hacia este lugar, planteabas esta tensión respecto a si nosotros queremos ser un país, ¿no es cierto?, que se desarrolle, que complejice su economía, no usaste esas palabras, o un país de matriz extractivista, ¿no? Creo que un poco la política que Milei intenta llevar adelante en relación a nuestras universidades nacionales tiene que ver porque claramente él opta por seguir a esa segunda matriz, ¿no es cierto? Tal Si cual. bien dice que, ya no me acuerdo si eran 35, 40 años, vamos a ser igual a Irlanda, que no es un país industrializado, pero Alemania sí, que también lo nombra. Sí. Más allá de eso que él plantea como ese destino, como un manifiesto que tenemos nosotros los argentinos a partir de, digamos, aceptar o tomar las ideas de la libertad desde el sentido en que él las piensa, lo que está promoviendo desde todas sus decisiones políticas o intencionalidades políticas tiene que ver con la reprimarización de nuestra economía. Obviamente, en este marco, un sistema universitario de las características del argentino no tiene razón de ser. Claro. Esté mal o esté bien, no tiene razón de ser. Sobra. Porque si vos te querés dedicar tu economía al desarrollo exclusivo de actividades primarias, ¿para qué querés tal cantidad de recursos formados como los que es capaz de formar nuestro sistema universitario nacional? ¿No? Ahí, ayer a la noche, nuestra flamante conductora Camila Veloz me manda el comunicado del veto de Milei, por lo que interpreté que ese es el tema sobre el que teníamos que hablar hoy. No sé si me notará evadido de la realidad cuando vengo a la radio o qué, pero bueno, yo le tomo ahí la carta y vamos un poco con eso. Traje algunos datos, ¿no? Porque a los sociólogos por ahí nos parece que le da más seriedad a tirar datos duros, matemáticos para pensar esta cuestión. Y ciertos, por, Sí. otra parte, porque últimamente estamos escuchando datos que no sabe de dónde ¿De dónde se sacaron? Claro. Es verdad, estamos apelando a todo tipo de indicios o lo que Sí, fuera para... 17.000% de inflación anual o 95%. Sí, no, eso que ahora dijeron, subieron no. los ingresos. Ahora estamos mejor. Por Vuela. suerte ya estamos repuntando. No, y bajó el combustible. Eso sí. Sí, pero va a subir de vuelta porque el combustible porque bajó aumentó el-
porque había habido una baja mucho mayor que la disminución del combustible a nivel local, a nivel internacional. Claro. Pero ahora con el quilombo que hay de vuelta en el Medio Oriente, Vuelve a el precio aumentar. del barril ya subió como el 10%. Entonces, Claro, no te sé bajó qué un van a 1%, hacer. pero ahora el Claro, combustible no sé el qué mes van que a viene hacer va a estos subir el muchachos. 10. Un rebotín va a meter ahora en un par de días. Sí. Y todos que estábamos contentos, que ya estábamos viendo la luz al final del túnel después de... Yo no lo podía creer, ¿viste? Porque la Era un nafta super espejismo. 1161 pasa por la YPF en 1150. No Claro. podés. Pero bueno, en esa estamos. Sí. Ahora la vida es un poco más llevadera, por lo menos a esta semana antes de que vuelvan a subir Sí. la nafta. Ahí, en relación a los datos duros, a la matemática, a la confiabilidad, tomo unos datos respecto a cuál es el porcentaje del Producto Bruto Interno del país que se destina a educación en Argentina y en estos países serios, ¿no es cierto? Como los que queremos ser y hacia donde Milei nos Mira. quiere llevar. Pero no solo eso, porque pensemos una cosa, el Producto Bruto Interno de cada país es muy variable, obviamente también el Producto Bruto Interno per cápita, ¿no es cierto? Sí. Estados Unidos tiene un Producto Bruto Interno per cápita que es casi 6 veces el nuestro. Entonces yo primero les presento unos datos de viendo qué porcentaje del Producto Bruto Interno de ese país se dedica a la educación, pero cuánto representa el gasto per cápita por habitante para ese país anualmente sostener ese sistema educativo. Claro. En el año 2022, por ejemplo, Argentina destinó el 4,65% del PBI, ¿no es cierto?, a la educación. Estados Unidos, bien, que sería una de las metas que tenemos ahora, destinó el 5,44%, es decir, más proporcionalmente que Argentina. Alemania el 4,54%, igual a Argentina hasta ahora. Irlanda el 2,93% menos. Noruega, ¿no?, otra de las panaceas del mundo, 3,97%, menos. Países mucho más chicos estos últimos. Sí, pero fíjense, el PBI de Noruega es muchísimo más, el PBI per cápita de Noruega es muchísimo más grande que el de Argentina. Entonces, ese 33,97% del PBI representa un gasto de $4.398 per cápita anualmente para el sistema educativo en Noruega. En Alemania se destinan $2.300 per cápita. En Estados Unidos, $4.200. Y en Argentina, en ese año, en el 2022, ese 4,65% del PBI representa $447. Claro. Es decir, Claro. hace 2 años estamos hablando, ¿no? Sí. Era un 10% de los recursos que le Claro. destina Estados Unidos a la educación o Noruega. Claro. ¿Bien? Que es la manera de analizarlo esto, Claro. Sí. con respecto a los habitantes. Ahora, eso es educación a nivel general porque ya de por sí es alarmante ver lo bajo que es, digamos, el dinero que se destina al sistema educativo en nuestro país, tomando en cuenta otros países que históricamente acá se toman como referencia. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje del Producto Bruto Interno que nuestro país le destina al sistema universitario. Los picos más altos, es decir, de todo el dinero que se genera en el país, ¿cuánto le dedica al sistema universitario? Los picos más altos en los últimos 20 años, pero podemos ir mucho más atrás y va a ser igualmente el pico más alto, bien, el Producto Bruto destinado a las universidades fue en el 2012 y en el 2015, cuando se le dedicó el 0,8%. ¿Bien? Ya el año pasado era inferior a eso, fue el 0,75% que se le destinó a la educación. ¿Bien? Este año se le destina el 0,54%, es decir, bajó un 0,2%, y está proyectado que el año que viene ese porcentaje se reduzca aún más, al 0,5%. Que Bien. son el presupuesto 2025. Sí, es más
casi el 40% menos si tomamos como patrón de referencia el 2023, que no es tampoco el año en el que más inversión se hizo en el sistema universitario. Claro. Bien. La OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que tan felizmente están intentando llevarnos en nuestro país cuando deciden romper con los BRICS, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos de estos países de la OCDE que nuclea, digamos, a los países del centro occidental y algunos aliados periféricos como Chile, por ejemplo, y ahora estamos nosotros ahí en ese trámite. ¿Cuánto le destina a la educación superior los países miembros de la OCDE? En promedio le destinan el 1,5% del PBI. El doble. Es decir, el doble que en el 2023. Si vamos a lo que se está planificando para el 2025, el triple. Bien. Bueno, ¿y cómo se compone ese gasto al interior de los países de la OCDE? Fíjense, Corea, por ejemplo, le destina el 2,6% del Producto Bruto Interno Nacional a la educación, ¿no? Uno de los tigres asiáticos, claro, que históricamente los neoliberales reivindican. Sí. ¿Y cuánto le destina a Estados Unidos? 2,7%. Es decir, nosotros estaríamos pasando a dedicarle 7 veces menos, Claro. ¿no? Que ese gran faro que tenemos ahí adelante desde la perspectiva de nuestro presidente. Acá aparecen otras cuestiones que tienen que ver, bueno, pero cómo se compone ese financiamiento, ¿no? Estados Unidos o el Reino Unido son países donde la educación privada tiene un peso muy importante. Sí. Bien, Estados Unidos le dedica el 37%, perdón, el Estado norteamericano dedica el 37% de ese gasto de educación. Me enredé, ¿no es cierto? De ese gasto de educación que se hace en Estados Unidos, Sí. el Estado Nacional aporta el 37%. Ajá. ¿Bien? En el Reino Unido el 35%. Ajá. Eso es mucho más bajo que en nuestro sistema. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un sistema de educación totalmente distinto al nuestro, pero que además tiene una referencia histórica construida y también hay que ver las características de esos financiamientos, ¿no? Que las universidades de la Ivy League norteamericanas, que son como 8 grandes universidades, ¿no? Harvard, Princeton, todas estas universidades, están financiadas, ¿no es cierto?, además de por sus alumnos que tienen matrículas internacionales, por grandes corporaciones, por grandes organismos no gubernamentales que tienen intereses en la creación de esos recursos. Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos todavía, en cierta medida, es el centro global. Entonces también vale la pena realizar esas inversiones de manera privada en un país en donde la educación principalmente está controlada por esas manos, pero desde una estructura económica, social, política, totalmente distinta a la nuestra. Ahora, miren, nos vamos a Europa, ¿no? Y Alemania, en Alemania, el 85% del gasto educativo lo sustenta el Estado. En Noruega y en Dinamarca, el 95% sustenta Casi el la Estado. totalidad. ¿No? Casi en su No totalidad, tengo ese claro. dato porque no lo encontré de Argentina, pero por ahí debemos andar. Claro. ¿Bien? Y queremos que siga siendo así. Y queremos que siga siendo Entonces ahí tenemos algunos datos como para pensar que ya de por sí el gasto en educación y en específico en educación superior en nuestro país es muy inferior respecto a aquellos países hacia donde pareciera que parte de nuestra sociedad pretende rumbear. Con lo cual entendemos que se está administrando, pero se está haciendo magia, digo, porque si hay un 0,5%, bueno, eso es lo Mirá presupuestado. cómo es la magia. Ahí me contaban ustedes que estuvieron con Verónica Gargiulo, Sí. ¿no? Ella va a tener el dato más preciso, pero ahí había encontrado la grilla precisamente salarial que Claro. comparte No a es Dunce. magia, es Miren pobreza. esto. El cargo de titular, de profesor titular con dedicación exclusiva, es la categoría máxima a la que puede aspirar un docente en el sistema universitario. Sí. No se puede más que eso. Sí. De hecho, Y eso significa que tenés ese trabajo y no tenés otro. exacto. Es exclusivo. Dedicación exclusiva. De hecho, en todo el sistema universitario nacional, solamente el 10% de los docentes tienen dedicación exclusiva.
¿Bien? En todo el país, en todo el Sí, sistema nacional. solamente el 10% de los docentes Nada. tienen, digamos, dedicaciones exclusivas a su trabajo. De cualquier categoría. Acá solo voy a traer a los titulares con dedicación exclusiva. Bien, que eso, Verónica, va a poder decir cuántos hay en esta universidad, por ejemplo. Pero es muy inferior Sí. respecto a Reduce ese mucho. 10 del que estoy Claro, hablando. sí, sí, O sí. sea, es un porcentaje ínfimo. Sí, sí, sí. La Ayer categoría lo decía. máxima a la que puede aspirar un docente en la universidad en nuestro país, que es la de titular exclusivo, tiene un sueldo bruto, es decir, sin contar los descuentos, bien, básico de 1.300.000 pesos. Eso es lo máximo a lo que se puede aspirar si uno opta por seguir ese camino laboral. Pero como digo, lo de ser exclusivo es excepcional. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, por no es la ejemplo, un regla. titular con dedicación semi-exclusiva, mucho más común hoy en día, Sí. tiene un sueldo bruto de 664.000 pesos. Debajo de la línea de pobreza, de la canasta básica. Sí. Que no cuenta alquiler. Y hablando de la magia, miren esto, porque la mayor parte de las cátedras universitarias está formada por ayudantes de cátedra Claro. que tienen en general una dedicación simple. Es Sí. medio enroscado el sistema, pero suele preponderar el ayudante con dedicación simple, que es el tipo que está en el práctico, dando la clase, Claro. corrigiendo los parciales, acompañando personalizadamente al estudiante. Bueno, el sueldo básico bruto del ayudante con dedicación simple es de 186.000 pesos. Silencio. Así, de esa manera hacemos magia. Claro. Claro. ¿Bien? Entonces, Y ahí a, hay- a eso sumale que para el presupuesto proyectado 2025 hay una reducción de los fondos que se van a destinar, del porcentaje que se va a destinar, que tiene que ver con el Producto Bruto Interno, del 0,5. porque O ahí sea, va a tener que bajar O sí sea- sí el salario. Uno entiende que 2025 tampoco van a bueno, tener el aumento de 90% los trabajadores. del presupuesto universitario está destinado a salario, que es otra de la cuestión que están planteando los rectores. No hay de dónde ajustar. Claro. Hay un Ya está. 10% para mantenimiento de la estructura de las universidades y un 90% destinado a salarios. Entonces, cualquier tipo de reducción, ¿qué implica? Implica eso. Cierre Implica de reducir cátedras. salario. Sí, sí, porque O gas cierre No de es que cátedras. se abunden lujos de pavadas que se están gastando para otras sueldos. cosas. Porque no hay nada para Sueldos de poder pobreza, hacer eso. Exactamente. en este caso. Son sueldos de pobreza, ¿no? indigencia en algunos casos. Imagínense el ayudante simple, cuántas ayudantías simples tendría que tener para Necesita. poder vivir, cómo redunda eso en las posibilidades calidad, que tiene en la ese calidad tipo de lo que puede hacer. concentrarse verdaderamente en el laburo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, pensar esto primero, ¿no es cierto? De las características del sistema universitario y cómo está funcionando hoy, porque después aparece, que me contaban ayer en la marcha, no lo vi, pero de este colombiano que estaban ventilando por todos los medios, que el tipo está estudiando hace 10 años en Argentina y no se recibe, ¿no? Entonces esa era la carta para excusarse respecto a la necesidad de disminuir el presupuesto universitario. Porque encontraron un colombiano que hace 10 años está boludeando en Argentina y no se recibe. Entonces, eso sería la excusa para, digamos, erosionar todo el sistema universitario nacional. Claro. Bien, fíjense, este colombiano hace 10 años que está estudiando, ¿no? Pero ese colombiano forma parte de los 1.800.000 estudiantes que hay en el sistema universitario nacional actualmente en nuestro país. Sí. Bien, y un dato, ¿no? Por ejemplo, la UBA tiene 350.000 estudiantes, es un monstruo. Sí. Bien, ¿saben cuántas personas están estudiando medicina en la UBA actualmente? 90.000. No necesitamos médicos. Bien. Entonces, acá tenemos como este gran debate y este gran problema en el que nos encontramos hoy, que estos especialistas de la desinformación lo tiran por la tangente. Porque te encontraron este colombiano, porque encontraron Sí, el van otro, a encontrar que no sé otro qué, con que- sí. porque encontraron un docente que es chanta, obviamente. ¿En qué trabajo, en qué profesión, Dale, si uno claro. se pone a hurgar, no demasiado, porque ni siquiera No, habría que ¿cuántos hurgar, compañeros de trabajo en- tenés que decir, loco, por vení eso, a rascar? ¿en Dale, ponete a dónde no laburar. encontrás un chanta? Sí, Claro. sí. Porque se dedican a eso, agarran y encuentran una cátedra en la Universidad de La Pindonga, no sé qué. Mirá, el tipo no renueva el programa hace 25 años.
Sí, obviamente hay chantas como Claro. en cualquier lugar. Bueno, ¿Por qué se arreglemos le- eso. ¿Por qué se le exige? Porque esa es, digamos, una de las estrategias que siempre llevan adelante los gobiernos antipopulares Sí, para tomar discurso medidas berreta. que van en contra de los intereses del pueblo. Se le exige a ese sector que se está atacando una moral absolutamente incorruptible y Tal cual. espartana. Tal cual. Ustedes, si tienen uno que es un chanta, no pueden reclamar nada. Claro. Y después con otros, no, hagamos la vista gorda como venga, anda Claro. a investigar, ¿no es cierto? Digamos, en el ejército, en la policía, anda a investigar, ¿no? Bueno, en la policía Pero sobrados casos tenemos que Bueno, salen sí, por todos lados. sí. Pero bueno, Y en el acá- ámbito privado pasa lo mismo. O Y sea, en en el el ámbito privado privado pasa lo también mismo. pasa lo mismo. El chanta está Ahora, todo. dentro del gobierno también pasa lo mismo. Digo, finalmente estos 87 héroes que hablamos tanto y, bueno, acompañar el veto del presidente de la Nación, en esa negociación implicaron cambios, intercambios. Bueno, Claro. o sea, dentro también lo tienen. Cambiás ideologías, cambiás votos, ¿a cambio de qué? Bueno, sí, pero bueno, ese es el discurso. Bueno, por eso, contra miremos la todo. casta, que después Claro. lo que terminan haciendo Claro. es reproduciendo, digamos, las Lo mismo. peores lógicas Y de la sí, casta, pero es eso. excusados y con una cobertura mediática que les garantice ese Claro. sustento. Aunque bueno, hoy a la mañana leía los diarios y pareciera que esto es unánime, porque ningún diario se atrevió No. a seguir insistiendo en el discurso de desprestigio de las universidades nacionales. Nadie se No. animó a negar la masividad de las movilizaciones. No, Ningún medio, el y eso es verdad. Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahí con Infobae, Ajá, se nadie, animó no, nadie se animó. a tocar esto. No. Porque ahí un dato, a ver, espéreme, porque se lo tenía acá. Bien, lo veíamos, ¿no? Y lo hablábamos esta mañana. Todos los medios, bueno, los locales, por supuesto, y los nacionales también hablan de masividad, ¿no? Y remarcando Hay cosas que esto. no se Ningún pueden medio, ocultar. o sea, estamos hablando de los alternativos, que sabemos que vas a encontrar la verdad más pura o menos contaminada, y en los grandes medios de comunicación, Grupo Clarín, La Nación, Infobae, C5N, bueno, todos esos medios, todos coinciden en la masividad de la movilización. Fíjense esto, ¿no? De un sondeo de opinión que hace la consultora Surban Córdoba ahora en septiembre, que en una de las dimensiones analizan la confianza en diversas instituciones de la República Argentina, ¿no? De los encuestados, el 71,5% confía en las universidades públicas nacionales. Es la institución que tiene el porcentaje de confianza más alta de todas. Claro. Bien, de hecho, miren, el 71% confía en las universidades públicas y el 56% en las privadas. ¿No? Ese dato no es menor, siendo que nuestro presidente pretende arancelar las universidades. Otro dato que podemos tirar como para comparar, bueno, hay una confianza del 21% en los sindicatos, Claro. de un 18% en los medios de comunicación, de un 17% en los partidos políticos, de un 15% en el Congreso Nacional, de un 12% en la justicia argentina. Claro. Es decir, hay un consenso extraordinario respecto a la función de desarrollo social, política, económica que cumple la Universidad Pública Nacional en nuestro país, y nuestro presidente decide ir de lleno contra eso. Porque, Bien. y el relato consiste en desprestigiarla. Primero vamos a desprestigiarla Sí. con esta cosa que decimos, hay un colombiano que hace 10 años, hay un profesor que es chanta, hay 38.000 alumnos que no están anotados en ninguna materia, que no se sabe quiénes son. Es desprestigiar, hasta meterla en el mismo lodo de la justicia, el partido político, los sindicatos, ya está. Entonces ahí le podemos meter mano tranquilamente Sí. porque no la quiere nadie. Y siempre desde el dato arbitrario, aleatorio y por la tangente, ¿no? Como Sí. digo, si nosotros lo que pretendiéramos es pensar científicamente esto, Sí. ¿no es cierto? Sería como forzar cualquier tipo de evidencia empírica para reafirmar lo que a mí se me canta. Claro. ¿No? Claro. Porque es eso lo que está haciendo este tipo, que no está totalmente disociado con lo que implica a nivel nacional y en la masividad que eso expresa Y con los datos. las características de nuestro sistema universitario y el lugar social, el prestigio social que tiene, ¿no? Entonces,
acá yo vuelvo con esto que había dicho Marcos antes de que yo llegara, que tiene que ver si nosotros lo que queremos es un país desarrollado o un país extractivista, ¿no? Digamos, lo que más hace eco, lo que más se escucha en esta lucha, en la defensa de las universidades nacionales, tiene que ver con que la universidad es una institución garante del ascenso social, porque es pública y es gratuita. Entonces, independientemente de la condición social de la persona, puede aspirar a acceder a ese sistema. Pero eso es un punto muy importante, ¿bien?, a nivel de garantizar los derechos individuales que tenemos que tener en cuenta, pero hay otros dos puntos que tienen que ver con lo colectivo, lo social y lo que implica el desarrollo conjunto de una comunidad, que tenemos que, digamos, sostener con la misma fuerza, ¿no? Que tiene que ver con que la universidad es garante del desarrollo económico y la universidad también es garante de la soberanía nacional. Hay que garantizar los derechos individuales, pero también tenemos que llevar adelante o tenemos que empezar a planificar una proyección estratégica de nuestro desarrollo nacional, ¿no? Obviamente no va a ser con este gobierno, porque la proyección, si es que tiene una proyección estratégica, es la de destruir al Estado Nacional y a la sociedad argentina. Bien, pero en la medida de que podamos en algún momento volver a emprender un proyecto emancipatorio, tenemos que pensar desde este lugar a la universidad, que la universidad es la que garantiza los recursos necesarios para nuestro desarrollo económico y para nuestra soberanía, ¿no? Una de las últimas veces que vine acá, yo vine a hablar de este nuevo héroe que he construido del año 1920, ¿no? Ahora que estoy viajando por otros lados, que es Mosconi, ¿no? Y recordaba que cuando se inicia el proyecto de YPF, Mosconi manda cantidades de personas a formarse a Estados Unidos para aprender el oficio de la ingeniería en petróleo, porque lo que él no quería era traer yanquis a que vengan a determinar cómo se iba a llevar adelante la producción. Entonces, los mando a formar allá para que después los recursos sean nuestros, ¿bien? Y estén laburando acá, además de por un salario y por construir su vida, también por interés en defender, digamos, los derechos, las necesidades de la nación. Porque si nosotros dejamos de lado esta bandera, no nos estamos dando cuenta de que sin el desarrollo de una sociedad y una nación próspera, los derechos individuales no se pueden garantizar. Tal cual. Entonces es importante que defendamos y luchemos por nuestros derechos individuales, pero tenemos que darle mucha más importancia que la que le estamos dando a los derechos colectivos y a la defensa de un proyecto de desarrollo social y nacional, porque si no logramos eso, lo que vamos a lograr es ver cómo podemos conservar algo en la más absoluta rapiña y despojo. De la quintita propia. ¿No? No podemos ir a otro lugar. Entonces, tenemos que volver a soñar un poco en la posibilidad de construir un algo autónomo y superador de lo que tenemos y de lo que tuvimos hasta hace 2 años, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo en esto que decimos siempre, en un país con tantas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de recursos naturales. No somos Alemania, que no produce nada prácticamente, no tiene nada para producir, no somos esos países de Europa. Fíjense el quilombo que tienen los países europeos ahora con la guerra de Ucrania, le cierran con la guerra que hay en Israel, porque ellos dependen de los recursos naturales que extraen de esos territorios para garantizar el funcionamiento de su sistema industrial, tecnológico. Es lo que vos decís, Marco, nosotros tenemos todo, pero ¿qué pasa? Nos insertamos a ese mercado global como aprovisionador de esas materias primas para esos otros países. Es decir, usamos las materias primas que tenemos en nuestro territorio en beneficio de otros. Sí. Pero
tenemos también la posibilidad, al menos en recursos humanos, de garantizar ese desarrollo al interior de nuestro propio país, porque eso es el sistema universitario que nosotros tenemos. Y por eso Milei va contra ese sistema universitario, porque obstruye la posibilidad de construir ese país que él quiere, que es un país en el que solo se puede beneficiar una ínfima minoría de la población, ¿no es cierto?, en la depredación de las riquezas que hay en nuestro suelo. Si hay un proyecto nacional común, eso no se puede llevar adelante. Y este tipo está, digamos, abocado a intentando destruir ese proyecto nacional común, ¿no? Para garantizar la rapiña, el despojo. Y lo dice. Sí. No es que lo tiene escondido o sabe que... Lo dice. Lo dice. Con la destrucción del Estado, lo que está diciendo es eso, justamente, con esto de la libertad absoluta entre las partes de poder, está diciendo justamente eso. Lo bueno es que... El RIGI es eso. Sí, no a la velocidad que uno quisiera, pero uno hace unos meses decía, ¿no? Porque había uno que había votado a Milei puteando porque tal cosa, porque tal otra, y uno le podía decir, che, pero si lo decía abiertamente a eso, no te engañó, porque Milei, a diferencia de Macri, ¿no? Porque Macri dijo, no, lo bueno lo voy a dejar, lo malo lo voy a cambiar. Sí, Era un poco ambiguo el mensaje. Todavía estamos esperando el segundo semestre de Macri. Lo que se le cantaba, ¿no? Claro. Pero estaba el beneficio de la ambigüedad. Porque claro. Este decía, te voy a sacar. Este decía todo. O sea, este tipo, hay que reconocerle que no engañó a nadie. No. Uno quiso ser engañado, ¿no? Pero lo único que sí cree... La definición de casta. Claro, la definición de casta. Se creyó que la casta era todo aquel funcionario público y en realidad no. En realidad, si uno hurgaba un poco, se da cuenta que de casta estaba hablando de todo lo demás, porque muchas veces lo decía directamente. Pero bueno, digamos que en la nebulosa de confusión en la que se encontraba sumida una parte de la sociedad argentina, interpretaban cualquier cosa, ¿no? Un problema que tenemos hoy en el sistema educativo que tiene que ver con esto, ¿no? La comprensión del discurso, la comprensión de un texto. Entiendo lo que se me canta. Pero bueno, el tipo lo decía. De texto y de contexto, ahora, dijo. En esa confusión de no comprender lo que estaba diciendo, pareciera que ahora un porcentaje creciente de la población se está dando cuenta que lo que decía era lo que está haciendo. Sí, de igual modo... ¿no? Creo que lo que más se escuchó era lo que más se necesitaba, que era bajar la inflación. Sí. Eso me parece que es lo que el votante escuchó y es con lo que se quedó, ¿no? Con la palabra estabilidad, vamos a frenar la inflación porque vamos camino a la hiper, lo que vos decías recién, 17.000% de inflación, que íbamos mal, hay una realidad de la inflación. La gente estaba podrida de la inflación, de la inestabilidad, de ¿no? explotar a la vida esto de por claro. fuera el 4, el 5 o el 9. Podrido de no poder planear de acá claro. a un mes porque no sabía cuánto iba a estar. Exacto. Y me parece que es lo que se tomó de manera más, o 6 de cada 10 me parece que tomaron eso, ¿no? La estabilidad desde lo económico. Era la preocupación principal de gran parte de nuestra sociedad en diciembre del año 2023. ¿no? Que la frenó, hay una realidad. Sí, pero ahora surge, digamos, como principal preocupación, porque, digamos, los números lo muestran, el tema de la pobreza y el tema de la desocupación. Claro, porque el año pasado, que lo padecimos todo, ¿no? Porque esto no es un grupo u otro grupo. Lo de la inflación del año pasado era desesperante. Es verdad que uno no podía planificar nada. A lo sumo aparecía ahora 24, ¿no es cierto? Decía, joya, voy a comprar esto que lo tengo que comprar en algún momento porque yo tenía que cambiar lavarropa y como la inflación era exorbitante, no sabías cómo iba a ser. Entonces esperabas a esas posibilidades, ¿no? Sí. Pero ahora uno tampoco puede planificar qué va a hacer por un motivo que es peor, porque si antes era que la inflación no me permitía tener como una previsión de dónde voy a estar en 2 meses, ahora no sé si voy a tener trabajo en 2 meses. Sí, si vas a poder pagarlo, si realmente vas a poder pagarlo, porque si no tenés aumento de sueldo, no lo vas a poder pagar. Digamos, quienes trabajamos en relación de dependencia. Sí. Porque después hay miedo a perder el laburo. Y hay una realidad concreta y son datos también. 7 de cada 10 laburantes en relación de dependencia estamos por debajo de la línea de pobreza. O sea, es una realidad. Dato también lo que pasa es que, vuelvo a esto de que la gente escuchó esto de estabilidad, de frenar la inflación, porque si no íbamos una hiper y el 89 y el 2001 y la van en coche, no se escuchó la manera en la que se iba a hacer esto. Porque Massa, en su discurso,
podemos estar de acuerdo o no, decía lo mismo. Este camino no se puede seguir emitiendo. O sea, los dos decían lo mismo. Pero bueno, le creyeron más a Milei porque Massa era un viejo conocido. Sí, No era presidente, pero hacía las veces de, o sea, era un quilombo todo. Los debates entre Massa y Milei, y Massa te la cantó clarita. Sí, Lo que iba a hacer, o sea, dio más detalles de cómo iba a lograr ese déficit cero que está buscando, ¿no? Y de lo que iba, claro, de lo que iba a hacer Milei. Claro, Pero bueno, y eso es lo que no... Digamos, la intuición argentina invirtió esta lógica del peor malo con conocido que bueno por conocer, y bueno, así estamos. Cambiamos. Es el más, sí, que se vaya todo al carajo. Sí. Fue un poco en ese plan. Y lo último en relación a eso y en relación a esta cruzada particular que Milei está llevando adelante contra el Estado y sus trabajadores, los salarios de todos los trabajadores argentinos disminuyeron desde diciembre, pero el sector que tuvo la mayor pérdida salarial es el de los trabajadores estatales, ¿no? Y dentro de estos, los docentes universitarios. Además, pero digamos, los trabajadores estatales son las principales víctimas de este ajuste económico que está llevando adelante Milei desde diciembre del 2023, que va acompañado de esta campaña de deslegitimación y demonización, que es, digamos, como del ABC de la práctica política, que tiene que ver con, si vos lo que querés es ir contra un grupo, primero lo que tenés que hacer es demonizarlo, deslegitimarlo socialmente. Y eso ¿no? ya está instalado. Erosionando la legitimidad del trabajador público, se garantizó la posibilidad de ir de una manera mucho más fuerte que lo que se hizo en el sector privado, que igualmente es terrible, pero contra el trabajador público es peor. Yo te voy a sumar a los trabajadores de prensa, porque hay una cuestión ahí que tiene que ver con que también hay trabajadores del Estado, como Entelam, Radio Nacional y los medios de comunicación de RTA, pero también salvo uno o dos que son sus propias empresas, estamos hablando de periodistas, de comunicadores que son sus propias empresas, con la comunicación pasó lo mismo, porque la comunicación del gobierno nacional se volcó a las redes manejadas por... Veinteañeros. Robotitos, exacto, ejerciendo la comunicación oficial. De hecho, el comunicado que se emitió ayer de Presidencia de la Nación lo hizo a través de la oficina del presidente, ¿no? A través de las redes sociales. Le sumo también a los trabajadores docentes, no docentes o trabajadores estatales, los trabajadores de prensa también. Sí. Con el retiro de las pautas y de la información oficial. Sí, así estamos. Pero bueno, lo dije claramente, esto se sabía, que Milei iba a hacer esto. El tema es cómo se sale de acá. Vamos a ver qué Vamos a ver. implica esto. Vamos a ver qué implica lo que sucedió ayer, en sus dos capítulos, ¿no? La movilización y el veto. Ahora viene el tercero. Que tenga un final feliz y que el Congreso no le refrende el veto, que mantenga la ley como está. Digo, por la personalidad, por la praxis política que tiene Milei, ¿no te parece que se va a vengar, muy entre comillas, con algo? Decir, bueno, querían presupuesto para la universidad, lo voy a sacar de acá, no sé, salud. Puede ser. ¿Querían esto? Los irresponsables, los degenerados fiscales, todos esos términos que utilizan, bueno, no va a haber seguridad en tal lugar, o no va a haber salud, no va a haber vacunas, no va a haber... porque plata no hay. Digo, es muy probable que puede por ser ese lado. Que vaya por un lado así. Pero bueno, tenemos que ver qué pasa, ¿no? Porque en general en la política los sucesos están uno encadenado tras del otro, ¿no? Sí. De la resolución de esta cuestión particular, el panorama va a ir hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No implica nada de por sí, pero... se juega mucho Milei con esto del veto. Le costó. Le costó el aumento al presupuesto universitario porque una derrota no es gratis. No. Por más que tiene un después costo pueda tomar político. Revancha. Sí. Pero recordemos lo que implicó ese intento de reforma jubilatoria para Macri en el año 2017. El 17, el de las 14 toneladas de piedra. Fue una bisagra. Sí. No sé. Y de hecho, 2001, el recorte también a las universitarias que terminó con la renuncia de López Murphy.
Vamos a ver qué pasa, qué sé yo. Vamos a ver. Veremos Sí. lo que sucede el 9. El 9 es la, Sí. la fecha prevista para La fecha prevista para sesionar, o por lo menos el pedido para sesionar. Así que veremos qué pasa ahí. Bueno, Fran, ¿intendente? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. ¿El qué? ¿Qué? ¿Te gustaría ser intendente? No. No. ¿No? Dejémoslo a Miguel, que todavía tiene tiempo. Bueno, pensalo, ¿eh? Pensalo, lo tiramos acá, ¿eh? Por ahí, viste, nosotros somos unos visionarios acá con Marcos. Fran Landívar mirando el mundo al revés. Bueno, nos vemos. Magma 92.1